Ok, a partir de este momento estamos grabando la clase y vamos a continuar con los factores estereoelectrónicos y cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen, que determinan la fortaleza de una base o de un ácido. Especialmente ahorita estamos viendo los factores estereoelectrónicos que determinan la fortaleza de un ácido. Y a manera de recapitular en el punto donde nos quedamos anteriormente, estamos viendo o vamos a retomar lo que es el efecto del solvente. El efecto del solvente, sencillamente, lo que me va a decir es la capacidad que tiene un medio de reacción de ionizar la sustancia. Como sabemos, un equilibrio ácido-base, si yo tengo un ácido hipotético cualquiera, vamos a verlo, la especie HA, que la especie HA, ok, tengo la especie HA que está en el medio de reacción y que es agua, y que asumimos que HA es un ácido que es un ácido débil que se ioniza parcialmente en el medio. El efecto del solvente es sumamente importante porque él me va a determinar qué tan factible es separar estas cargas que se están formando, que vendría siendo el ion hidrógeno, que viene siendo la base conjugada del ácido HA, y los iones hidrógeno, que vendría siendo el ácido conjugado de la base que es agua, que tiene un comportamiento anfotérico. Entonces, ¿qué ocurre? El solvente me va a determinar si una sustancia se puede o no se puede ionizar, es decir, el carácter ácido o básico de una sustancia, igual que la solubilidad de una sustancia, va a depender de las condiciones en las cuales yo tenga el medio de reacción que yo tenga mi sustancia. Déjame ver algo aquí. Ok, hasta ahorita todo bien con el audio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si yo tengo un ácido como el ácido paratolensulfónico, él es un ácido muy fuerte, es un ácido muy fuerte en agua. Ya, déjenme nada más activar aquí el light shot. Ok, perfecto. El ácido paratolensulfónico, como su nombre lo indica, él es un ácido muy fuerte en agua. Es un ácido muy fuerte en agua porque él, en el medio de reacción, cuando él pierde este protón y se forma para formar su respectiva base conjugada, que lo podemos ver vamos a verlo en Molview, para que lo podamos ver de manera más sencilla. Ok, tenemos el ácido paratolueno sulfónico, ¿verdad? El ácido paratolueno sulfónico vendría siendo un grupo metilo en posición para, y posteriormente tendremos un átomo de azufre y tenemos dos dobles enlaces, ¿verdad? Perdón, el doble enlace, vamos a hacerlo, un doble enlace arriba, un doble enlace abajo, oxígeno, oxígeno, y aquí vamos a tener una molécula que viene siendo OH, y vamos a limpiar esa estructura. ¿Qué es lo que me dice cuando yo tengo la optimización energética en mi estructura? Que este sería el ácido paratolueno sulfónico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ok, tenemos esta estructura, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos nuestro ácido paratolueno sulfónico, ¿el qué va a pasar? Si él está en un medio de reacción como el agua, como sabemos, el agua lo que va a hacer es que va a tomar un protón, este protón que es acídico, que está aquí, movimiento de doble flecha, porque se está moviendo un par de electrones para después tomar mi compuesto y él va a ser un ácido fuerte en agua, porque es un ácido fuerte en agua, porque él al final me va a generar, este, aquí circularmente, esto que está acá, él me va a generar un compuesto
que es una base negativa que se va a deslocalizar por resonancia en torno a ambos átomos de oxígeno. Eso es un efecto de resonancia. Y por eso es que yo digo que el ácido paratoloisulfónico en agua es un ácido fuerte. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que cuando yo cambio el medio de reacción, si el medio no es lo suficientemente polar como para separar las cargas, la solubilidad va a disminuir y por lo tanto también la acidez. Y eso lo vamos a ver sencillamente por este factor que estamos teniendo acá, el factor del pKa. El pKa, fíjense que el pKa está aumentando y si aumenta significa que la sustancia es menos ácida. Sería como el efecto del ácido. Si nosotros ahorita vamos a ver otro factor sumamente importante que vimos en la clase anterior, es el tamaño de la base conjugada. El tamaño de la base conjugada sencillamente me va a poder ver qué tan estable es un compuesto o un ácido. Cuando nosotros hablamos de carácter ácido, siempre estamos mencionando el tamaño de la base conjugada. ¿Por qué? Porque los ácidos más fuertes son aquellos que tienen bases conjugadas más estables y débiles. Y por lo tanto, no vamos si tengo una base muy grande, como A menos, la carga negativa se va a distribuir de mejor manera sobre la superficie y por lo tanto, al distribuirse de mejor manera sobre la superficie, el compuesto va a tener a ser un compuesto menos ácido. Perdón, más ácido, porque la base conjugada es más estable. Mientras la base conjugada sea más grande y voluminosa, el compuesto va a ser más ácido, porque su base conjugada es más estable. En este caso, B sería un compuesto menos ácido porque la base conjugada es menos estable. Otro factor que vimos fue la electronegatividad, que tiene que ver con la característica que tiene un elemento de extraer densidad electrónica para realizar un enlace, y comparamos los elementos en un mismo periodo de la tabla periódica. Por ejemplo, comparamos el metano, pudiéramos decir los hidrácidos, el amoníaco, el agua y el ácido fluorhídrico. Y de todas estas sustancias, el ácido fluorhídrico era el ácido más fuerte, porque el flúor es más electronegativo que los demás elementos y por lo tanto va a existir un momento dipolar muy grande que va a estar dirigido desde el hidrógeno cargado positivamente hasta el átomo de flúor y por lo tanto este enlace va a ser más lábil y fácilmente de romper. Y esto lo podemos ver con los valores del pKa, donde el metano tiene un pKa de 48, esto es sumamente grande. Eso quiere decir que este elemento no es un ácido, sino que es una base. Y no solamente que es una base, sino que es una base extremadamente fuerte. Tenemos el amoníaco, que viene siendo también otro compuesto que es básico, el agua, que es un anfótero, y el ácido fluorhídrico, que es un ácido, que si lo comparamos con los otros hidrácidos pertenecientes al grupo de los halógenos, como el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido hídrico, resulta que va a ser un compuesto que es menos ácido que los demás elementos. Y esto es porque el flúor es un elemento muy electronegativo y pequeñito que posee una alta relación carga-radio, por lo tanto va a tender a revertir el equilibrio de la reacción química. Mientras que el cloruro, bromuro y yoduro son bases conjugadas muy débiles y por lo tanto no van a tratar de revertir el equilibrio químico para generar la protonación. Por eso es que el equilibrio del ácido fluorhídrico lo representamos con una flecha de equilibrio, que hay un problema aquí, una doble flecha de esta manera, mientras que cuando hablamos del ácido clorhídrico y los demás elementos, sabemos que es una ionización completa. Déjenme ver si todo va bien y si no tenemos alguna pregunta. Ok, grabación, perfecto. Daniela, si tienes alguna pregunta o hasta el momento, cualquier cosa me avisa. Creo que tenemos a... ok. Entonces, ¿qué otro efecto vimos? El efecto de la hibridación. El efecto de la hibridación, sencillamente lo que a mí me decía era que si yo tengo un elemento, el efecto de la hibridación se debe por eh, el porcentaje S que tiene un elemento. Mientras mayor porcentaje S tengo un elemento, mayor va a ser más ácido. Y esto es ideal para comparar
la solubilidad de, por ejemplo, alcanos. Alcanos ya sea, por ejemplo, alcanos, alquenos y alquinos. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el carácter S, por ejemplo, en la hibridación SP, que es de un 50%, eso sencillamente me va a decir que yo, ese par de electrones que yo tengo aquí, van a pasar más tiempo dentro de la nube, dentro del carbono, porque yo sé que estos comparten un par de electrones, esos pares de electrones no son compartidos equitativamente en el enlace y por lo tanto es más fácil de romper o labilizar ese enlace. Y aquí tenemos los valores de pKa de las distintas sustancias, en donde tenemos un efecto de hibridación de la sustancia. Entonces, el etano tiene un carácter muy pequeño de apenas el 25%, si yo lo veo aquí, carácter S, el eteno tiene un 33.33%, fíjense cómo va disminuyendo el pKa, y si disminuye el pKa significa que el compuesto es más ácido, y el etino tiene apenas un 50%, perdón, tiene un 50%. Y el pKa va disminuyendo. Si el pKa disminuye, como la relación entre el pKa y la constante de acidez es inversamente proporcional, es porque el pKa es el menos logaritmo en base 10 del KA, el compuesto va siendo mucho más ácido. Y por eso es que podemos ver que el etino es más ácido que el etano. Estas son preguntas estilo examen. Y otro efecto que vimos es el efecto inductivo, que es un efecto electrostático de capacidad de atracción de densidad electrónica a través del enlace sigma. Hay compuestos o elementos que son capaces de atraer electrones que tienen un efecto inductivo menos I, es decir, que van a aumentar la acidez, y hay otros elementos que tienen un efecto más I, que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Debemos recordar que este efecto lo estamos hablando en torno a capacidad de dar densidad electrónica en la zona de unión interatómica, y por lo tanto, este es un efecto que tiene una característica. Es aditivo, es decir, mientras más grupos atractores de densidad electrónica yo tenga, es decir, si yo tengo el ácido acético, ¿verdad? Si yo tengo el ácido acético, posteriormente tengo el ácido fluoroacético, que ya tengo un flúor en posición 2. Tengo el ácido difluoroacético, que sencillamente ahorita tengo dos átomos de flúor alfa al centro de reacción. El centro de reacción en este caso viene siendo el ácido carboxílico, que es el que va a perder el protón. O tengo el ácido trifluoroacético. A medida que yo incremento el número de átomos de flúor, el elemento va a ser mucho más ácido, porque voy a tener un efecto inductivo. Déjenme ver que hubo una... Ok, Sergio. Hola Sergio, feliz tarde, bienvenido. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Este es un repaso de la clase pasada. Y ahorita vamos a comenzar con un factor más importante, el efecto de resonancia, que tiene que ver con un efecto de la conjugación de los pares de electrones en torno a la nube electrónica. Ok, sumamente importante para esto, muchachos, es que el efecto de resonancia es un efecto que es más importante que el efecto inductivo. Y por lo tanto, al ser más importante que el efecto inductivo, sencillamente me dice que va a depender, no disminuye también con la distancia. Entonces vamos a verlo ahorita. Si yo tengo elementos y yo tengo estos elementos que estoy teniendo aquí, por ejemplo, estoy comparando el etanol y veo cuál es su acidez. ¿Cuál es la acidez de este elemento? Sería la pérdida del protón hidroxilo. ¿Para qué formar? Para formar este compuesto que está aquí, que es el etóxido, que es la base conjugada del etanol. Fíjense que este elemento tiene una carga negativa muy grande sobre el átomo de oxígeno y para completar tengo un grupo alquilo que es dador de densidad electrónica por efecto inductivo más I. Por lo tanto, esta carga en este átomo de oxígeno está sumamente grande. Y si está sumamente grande, sencillamente esto me va a decir que
esta base no es una base conjugada débil, es una base conjugada muy fuerte y por lo tanto el pKa del metanol, perdón, del etanol es muy pequeño. Entonces es un ácido débil, de débil a pobre, es decir, es un elemento que prácticamente no es ácido. Yo para extraer el protón del etanol necesito una base muy fuerte. Pudiera ser capaz hidróxido por elevadas concentraciones o, por ejemplo, carbaniones o el ion amiduro, que es una base muy fuerte porque el átomo de nitrógeno está cargado negativamente. Si ahorita yo veo el ácido acético pierde este protón fácilmente porque él forma esta especie que está aquí, carga negativa acá, y puedo formar, deslocalizar la carga, como ya vieron en el tema de aromaticidad, en torno al centro metálico, tengo, perdón, en torno al átomo de oxígeno y por lo tanto tengo una estructura resonante. Y si yo veo el ácido metilsulfónico, si lo vemos, fíjense, el pKa de este ácido orgánico es -1,2, significa que es un ácido fuerte, es muy fuerte, él se ioniza completamente en el medio. En agua, el ácido acético tiene un equilibrio, es un ácido orgánico fuerte y es un ácido orgánico fuerte porque ustedes pueden extraer este protón que les voy a colocar en color azul, que está aquí, el del ácido acético, o sencillamente adicionar una base débil como bicarbonato de sodio. Mientras que en el ácido sulfónico es un equilibrio completamente desplazado hacia los productos en agua, porque cuando yo pierdo este protón unido al átomo de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Tengo una carga negativa y esta carga negativa puedo deslocalizar por resonancia para formar la primera estructura resonante y después, si yo esta estructura que está aquí baja este par de electrones para volver a formar de nuevo un doble enlace oxígeno-azufre, ocurre que el enlace azufre-oxígeno se pierde y por lo tanto tengo tres tipos de estructuras resonantes y por eso es que este ácido es el ácido más fuerte. Una de las cosas más importantes que vamos a ver, y lo vamos a hacer ahorita en un ejercicio de resonancia, es, vamos a comparar, por ejemplo, y les voy a hacer una pregunta y pueden ponerla en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es más fuerte, el ácido acético o el fenol? ¿Y por qué sería? ¿El ácido acético o el fenol? ¿Cuáles ustedes creen que de estos dos compuestos sería más ácido? Vamos a ver esto. Si yo tengo el ácido acético, ¿verdad? El ácido acético es un ejemplo típico y es muy bueno para explicar el efecto de la resonancia. Si yo tengo el ácido acético, yo sé que el ácido acético es CH3, COOH, si considero el es acuoso, estoy considerando el solvente del agua, el solvente universal, además que es el solvente más importante porque permite que haya vida en el planeta, más líquido. ¿Qué va a ocurrir? Una reacción ácido-base, ¿verdad? Entonces, esta reacción ácido-base, yo voy a tener que voy a formar iones hidronio, y aparte de estos iones hidronio, vamos a poner el point to fix aquí abajo, voy a formar el ion acetato. Y como ya les expliqué con anterioridad, ese ion acetato tiene la característica de que tiene una carga negativa y por lo tanto esta carga se puede deslocalizar por resonancia, doble flecha, importante, en orgánica 2. Esto es un equilibrio químico, esto es resonancia, no la confundan porque pueden perder puntos en las evaluaciones por eso. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué ocurre? Aquí tengo una estructura que he formado una estructura de resonancia, ¿verdad? Y pudiera decir que esta estructura son las flechas.
Ok, vamos a ver qué ocurre con el fenol. El fenol, como sabemos, es un ácido. No sabemos si es un ácido fuerte o débil todavía. Nosotros sabemos que nuestro amigo el fenol es básicamente un alcohol aromático, un alcohol de tipo fenólico, donde el átomo, el grupo hidroxilo, a diferencia de los alcoholes que está unido a un átomo de carbono con una hibridación sp3, aquí el fenol, el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono con una hibridación sp2, más el agua. Él va a formar un equilibrio químico y este equilibrio químico que yo voy a obtener acá, voy a obtener el fenóxido más los iones hidrógeno. Entonces, vamos a poner una flecha larga acá y vamos a comenzar a hacer las estructuras de resonancia de ese fenol y vamos a hacerlas poco a poco para que lo vean. Si yo bajo este par de electrones acá y esto sube, ¿verdad? ¿Qué voy a formar? Voy a formar que yo comienzo a localizar esa carga negativa que inicialmente tenía sobre el átomo de oxígeno, ¿verdad? El átomo de oxígeno ahorita me queda cargado neutramente con un doble enlace. Y aquí, en torno a este carbono del anillo, me queda una carga negativa. Posteriormente, esta carga negativa pasa con doble enlace acá y aquí se pone acá para formar la carga negativa. Ahorita estaría inicialmente en posición para si lo considero en función del átomo de oxígeno. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a deslocalizar este par de electrones para acá y me va a quedar la carga en posición orto. Ya estoy, fíjense que estoy regenerando la estructura de resonancia. Y después, si yo vuelvo a localizar esta carga para regenerar la aromaticidad del anillo aromático hacia acá arriba, vuelvo a generar el ion fenóxido o el ion fenolato. Se puede llamar de las dos maneras, ¿ok? Más común creo que es fenolato, o es más común es fenolato. Entonces, fíjense, si yo veo eso que está ahí y tengo todas mis estructuras de resonancia, asumiendo que esto está acá y que esto está aquí, si yo veo el pKa del ácido acético, ¿verdad? El pKa de este ácido acético me dice que sencillamente es 4,8. Pero si yo veo el pKa del fenol, me dice que es 10. Entonces, claramente, el ácido acético es más ácido que el fenol. ¿Y por qué va a ser esto? Sencillamente porque a pesar de que si yo comparo y veo que vamos a cambiar el color aquí para este color morado. Si yo veo que aquí tengo una estructura de resonancia en el fenol, dos estructuras de resonancia, tres estructuras de resonancia, cuatro estructuras de resonancia, cinco, y aquí nada más tengo en el ácido acético uno y dos. Si yo veo el ácido acético, ambas estructuras son equivalentes, porque en ambas estructuras yo tengo un doble enlace carbono-oxígeno y otro enlace sencillo carbono-oxígeno cargado negativamente. Es decir, el ácido acético, ambas estructuras contribuyen de manera igual al híbrido de resonancia, mientras que esta estructura que está aquí, que tiene un átomo de carbono cargado negativamente en el fenóxido, esta que tiene otro átomo de carbono cargado negativamente y esta que tiene otro átomo de carbono cargado negativamente, no contribuyen de manera significativa al híbrido de resonancia. Estas dos, que tienen el átomo de oxígeno cargado negativamente, sí. Entonces, no importa cuántas estructuras de resonancia ustedes tengan, lo que importa y lo más importante va a ser cómo esas estructuras son químicamente equivalentes entre sí y cómo esas estructuras comparten, contribuyen de manera equitativa al híbrido de resonancia. Y eso lo pudiéramos ver aquí en la siguiente lámina que está acá, pero ya resolvimos el ejercicio. El ejercicio lo que hicimos fue básicamente ver cómo la estructura de resonancia del fenóxido
no contribuyen de manera equitativa. Teníamos 5 estructuras de resonancia y las estructuras que tenían igual estabilidad era la estructura 1 y la última estructura que nos hace falta dibujar aquí, que vendría siendo cuando yo invierto completamente el anillo romano, las posiciones de los dobles enlaces, es decir, este en vez de estar aquí, está acá, este está acá, este está acá, y el átomo de oxígeno está cargado negativamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene el efecto de resonancia? El efecto de resonancia tiene varias características que son sumamente importantes. Entre las características que nosotros podemos ver es que es acumulativo, es decir, mientras más grupos yo tenga que atraigan densidad electrónica, mejor va a ser el efecto de resonancia. Otra característica es que no depende de la distancia, es decir, mientras más sea la localización electrónica, mejor. Es permanente y lo que les había dicho, y lo enfatizaría que el efecto de resonancia para el examen es mucho, pero muchísimo, pero mucho más, creo que se entiende así, mayor que el efecto inductivo, ¿ok? Ahorita denme un momento, muchachos. Entonces, ajá, listo ya, solventado el pequeño inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que si yo tengo, aquí hay un problema de hidroxilo, y yo comparar el efecto de los sustituyentes es sumamente importante. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda hasta el respecto? ¿Alguna pregunta? Si tienen, tienen la capacidad de, inclusive de preguntar por el chat o sencillamente pueden abrir el micrófono. No hay ningún problema. Entonces, vamos a agarrar y vamos a abrir otra pizarra digital, otro whiteboard. Ok, perfecto. Vamos a abrir otra pizarra digital y vamos a hacer otro ejercicio. Fíjense, si yo les preguntara a ustedes, esto es un ejercicio sumamente sencillo, pero eh, ¿cuál elemento? Ya hicimos la resonancia del fenol, ¿verdad? Pero si yo les dijera, tenemos dos ácidos. Uno es el fenol, ¿verdad? El fenol, que como sabemos es un grupo hidroxilo, y el otro vendría siendo el paranitrofenol. Es más, vamos a complicar el ejercicio mayormente. El alcohol bencílico. Y a estos ácidos yo los voy a llamar, este es el ácido A, este es el ácido B y este es el ácido C. Si yo les pidiera que ustedes me dijeran cuál elemento es más ácido, entonces tendremos que analizar las estructuras. Entonces, cuando yo analizo un ácido, yo voy a analizar estabilidad de la base conjugada. Esto es sumamente importante para los que están viendo la clase en vivo y para los que la pueden ver en diferido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo voy a escribir todos estos equilibrios, por ejemplo, vamos a hacer un orden decreciente de acidez y yo asumo que el medio de reacción yo estoy con agua, ¿verdad? Así su solubilidad no sea mucho.
O vamos a ponerlo con otra base porque solamente el agua no es capaz de desprotonar a estos elementos que están aquí. Otra base B cualquiera, que puede ser hidróxido de sodio, el fenol forma el fenóxido más BH, el alcohol bencílico, ¿verdad? El alcohol bencílico que está aquí, CH2OH, más B. Ya, disculpe. Pierde un protón, ¿verdad? El alcohol bencílico, esto queda cargado negativamente. Disculpen las apariciones de publicidad aquí. Más pH. Y por último, tendríamos a nuestro amigo que vendría siendo el para-nitrofenol. Entonces, disculpen, ¿aquí qué va a pasar? Aquí ya perdimos este protón. Entonces, vamos a comparar la estabilidad de esas bases conjugadas. Aquí tenemos una carga negativa y vamos a dibujar ese para-nitrofenol con su estructura como es, ese grupo nitro. Ese grupo nitro está cargado positivamente y vamos a aprovechar de dibujar aquí para que se vea mucho mejor. Vamos a quitar esto. Entonces, tenemos los tres compuestos A, B y C. Ok, vamos a analizar la estabilidad de esas bases conjugadas. Entonces, si yo analizo la estabilidad de esas bases conjugadas, yo me doy cuenta de algo. Primero, el menos básico va a ser el alcohol bencílico. ¿Por qué? Porque esta carga negativa que está aquí sobre este átomo de oxígeno, esto es un oxígeno y esto es un CH2 índice, va a estar totalmente localizada porque este grupo alquilo es dado por densidad electrónica por efecto inductivo. Y por lo tanto, esta base va a ser una base muy fuerte y va a revertir el equilibrio. Entonces, si yo diría que el compuesto C sería el menos ácido, voy a hacer un orden creciente así, es porque su base conjugada es más débil. Posteriormente, tendría que comparar el fenol con el para-nitrofenol. Yo sé que el fenol, lo vimos ahorita, se deslocaliza la carga en torno a todo el anillo aromático, pero todas las estructuras no son químicamente equivalentes. Mientras que en el para-nitrofenol, si yo bajo esta carga y formo un doble enlace, fíjense en todos los movimientos electrónicos que puedo hacer. Puedo formar otro doble enlace aquí, acá, deslocalizo y al final, ¿qué voy a obtener? Al final voy a obtener que el para-nitrofenol tiene una estructura resonante que contribuye muchísimo y que es sumamente estable. Acuérdense que al híbrido de resonancia contribuye más mientras las cargas opuestas estén cercanas y las cargas del mismo signo estén lo más alejadas posible y que las cargas negativas estén sobre los átomos electronegativos y las cargas positivas estén sobre los átomos electropositivos. Entonces, si yo me doy cuenta, esto que está acá, este híbrido de resonancia que yo tengo aquí, donde tengo los dos átomos de oxígeno del grupo nitro cargado negativamente, va a contribuir de manera significativa y muy grande al híbrido de resonancia. Y por lo tanto,
El grupo nitro se dice que es un grupo atractor de densidad electrónica por efecto inductivo y por efecto de resonancia. Entonces, el compuesto C sería el menos ácido porque su base conjugada es muy fuerte y va a revertir el equilibrio. Le seguiría el compuesto A, que es el fenol, y el más ácido de todos sería el compuesto B, que es el paranitrofenol. ¿Por qué? Por el efecto inductivo de los sustituyentes. Esto es sumamente importante cuando ustedes están en la parte de desarrollo de nuevos medicamentos, que uno comienza a estudiar lo que son efectos bioisoestéricos, que hay sustituyentes que yo, si cambio un grupo por otro, tiene un efecto similar, pero varía de manera distinta su acidez o basicidad, y por lo tanto eso va a hacer que el compuesto puede atravesar más fácil membranas lipofílicas o tenga un comportamiento farmacocinético distinto, ya sea en su absorción a nivel de un tejido específico, en sus reacciones de metabolización, ya sean reacciones de metabolización vía, eh, vía fase uno, vía fase 2 o en su proceso de eliminación y excreción. Entonces, si yo veo aquí el fenol tiene un pKa más grande que el paranitrofenol y por lo tanto, al ser pequeño el pKa, el compuesto es más ácido, pero es debido al efecto de resonancia atractor de densidad electrónica que tiene el grupo nitro, que va a hacer que esa carga negativa, que estamos, no doble enlace, este enlace que está aquí, sobre el átomo de oxígeno, cuando yo pierdo este top, me queda el fenóxido, este ya no está, quedan los paralelos aquí. Esa carga negativa se va a deslocalizar por resonancia en torno al anillo, al grupo nitro. Ok, y esta sería la comparación que estábamos viendo con las estructuras que habíamos visto. Fenol, fenóxido menos estable que el paranitrofenóxido o el paranitrofenolato. ¿Ok? Vamos a ver ahorita el efecto de los sustituyentes en torno a la posición del anillo. Ok, ¿pueden escucharme bien? ¿Me escuchan? Entonces, si hay problemas con el audio, por favor me lo dicen. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver con el efecto de los sustituyentes? Bueno, que ustedes siempre, cuando lleguemos a bases, en bases vamos a ver la disponibilidad del par de electrones, pero en ácidos vean siempre la estabilidad de la base conjugada. Entonces, fíjense, si yo tengo un grupo, en este caso estoy trabajando con el fenol, ¿verdad? Y R me va a decir las distintas posiciones, es decir, que yo puedo tener el fenol, como ustedes lo saben, y puedo tener el sustituyente R en posición orto. Esto es lo que significa esta tabla. Puedo tener el sustituyente R en posición meta, o puedo tener el sustituyente R en posición para. Entonces, fíjense cómo afecta la posición a la zona donde yo estoy. Si yo tengo el hidrógeno, es lo mismo que yo tenga un hidrógeno en posición orto, en posición meta o en posición para, porque en todos los casos el conjunto del fenol, el P casual, siempre es 10. Si yo tengo un grupo nitro en posición orto, es 723, 714 en para. Básicamente el grupo nitro en posición orto tiene un efecto inductivo mayor porque ala más densidad electrónica que en para el efecto de resonancia en para la deslocalización electrónica es mayor y por lo tanto el pKa en posición para es relativamente más ácido que en posición nitro por 0.09 unidades de acidez. Pero si tengo en posición meta, la acidez, el pKa es más alto, es decir, en posición meta el compuesto es menos ácido que en posición orto y para. Vamos a resolver ese ejercicio. Eh, déjenme.
Ujú. Ok. Y básicamente vamos a borrar toda esta pizarra. Es más fácil que abrir una nueva. Entonces, fíjense, ¿por qué en posición meta del caso del nitrofenol, del metanitrofenol, que vendría siendo sencillamente este compuesto que está aquí? Metanitrofenol vendría siendo esto que está acá. Grupo nitro, ¿verdad? En posición meta, carga negativa, positivo, y tengo el hidróxido, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí reacciona con una base. Puede ser, después vamos a ver cuál es esa base, que esa base es hidróxido de sodio, pero si el compuesto es muy ácido es bicarbonato de sodio. Me forma el compuesto BH y posteriormente a BH me va a formar un compuesto que está cargado negativamente y aquí de nuevo representemos de manera adecuada nuestro grupo nitro. ¿Qué ocurre? Que cuando yo deslocalizo por resonancia, vamos a hacer la estructura resonante, formo el doble enlace y la carga se ubica aquí. Hasta ahorita es todo lo que hemos hecho. Estamos explicando por qué la acidez de este compuesto, que es el metanitrofenol, para formar su base conjugada, el metanitrofenóxido o el metanitrofenolato, par de electrones, carga negativa, doble enlace. Posteriormente, esta carga baja para acá. Pero fíjense lo que está pasando. Si yo dejo esta estructura así, con este doble enlace aquí, voy a ponerlo aquí, ojo, esto no está bien, pero si yo dejo esta estructura acá, con este doble enlace acá, sencillamente el átomo de carbono va a explotar porque va a tener 10 electrones. Entonces yo a juro, tengo que mover esta carga negativa para acá. De manera que sigo siendo todo lo que son mis estructuras resonantes de manera más sencilla para poderlo dibujar. Doble enlace, aquí tengo esto, y posteriormente, ¿qué voy a hacer? Bueno, posteriormente esta carga va para acá y este doble enlace sube para acá, carga negativa. Aquí tendría esto y esto, y posteriormente esto baja para acá y esto sube. Entonces, ¿qué me queda? Lo que me está quedando es que si ustedes están viendo, ¿qué características tenemos cuando dibujé la estructura de resonancia? La carga negativa en algún momento y cambio de bolígrafo. Ustedes vieron esa carga negativa que yo llegué a esta estructura similar a como hacía con el orto y con el para, que de, el grupo nitro llegaba y se cargaba positivamente y ambas cargas negativas se deslocalizaban en torno a ambos átomos de oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, en ningún caso, aquí la carga negativa está acá. Y acá la carga negativa ya pasó a posición para y aquí volvió a posición orto. Entonces, ¿qué ocurre con la posición meta? Que la carga negativa nunca ingresa al grupo nitro. Por lo tanto,
posición para, un grupo atractor de densidad electrónica por efecto menos R está bloqueado. Y por lo tanto, aquí él nada más va a ejercer un efecto inductivo y no un efecto resonante. Y por eso es que el grupo nitro, cuando yo lo tengo en posición orto o para, en el caso del ortonitrofenol o del paranitrofenol, son compuestos más ácidos que tienen un pKa menor que cuando lo tengo en posición meta, porque en la posición orto y para yo tengo efecto inductivo plus más efecto de resonancia, mientras que en la posición meta yo nada más tengo el efecto inductivo, no tengo el efecto de resonancia. Y como estudiamos y vimos en la lámina anterior, el efecto de resonancia es mucho, pero muchísimo. Fíjense que estoy exagerando la cantidad de, pero muchísimo mayor, de signo mayor que el efecto inductivo. Para que se recuerden que siempre que yo tengo resonancia, la resonancia es mucho mayor que el efecto inductivo. Ok, vamos a ver cómo vamos. Grabación, perfecto. Ok, vamos bien. Entonces, grupos que son dadores por efecto inductivo o que son atractores por efecto de resonancia. Grupos funcionales como el aldehído. Aquí, disculpen, un grupo funcional como el aldehído es un atractor por efecto de resonancia. El grupo nitro ya lo hemos visto. Los grupos nitrilos, que son los cianuros, los ácidos carboxílicos, los ésteres son atractores por resonancia. Prácticamente todos los derivados de ácidos carboxílicos, que son los grupos ésteres, los grupos amidas, que son atractores por efecto inductivo. Y aquí tenemos, fíjense que estoy viendo una amina primaria, una amina secundaria, una amida no sustituida, los aldehídos y también las cetonas. Y dadores por resonancia, todo lo que tenga un exceso en sí de carga negativa. Por ejemplo, lo vimos con el caso del fenoxio ahorita, que este átomo de oxígeno tiene 6 pares de electrones y por lo tanto tiene un exceso de densidad de carga negativa que puedes localizar por resonancia. El sulfuro, los tioles, los átomos de cloro, bromo y yodo. Y el flúor también puede ser, en caso especial, el flúor, porque es menos I, es atractor por efecto inductivo y más y dador por resonancia. Esto se da en el caso de todos los halógenos. Cuando yo digo todos los halógenos, vendría siendo flúor, cloro, bromo y yodo. Y eso explica porque cuando ustedes vean su curso de química orgánica 2 y estén viendo las reacciones de sustitución electrofílica aromática, estos elementos son desactivantes ortoparadirectores. Ok, ahorita déjeme ver si puedo conseguir algo en YouTube. Ahí, para ver si puedo salir de aquí. Vamos a ver lo que es la hiperconjugación. Bueno, hay videos de... Lo que quiero es ver si hay alguna lámina disponible para que ustedes vean lo que es la hiperconjugación. La verdad que esto no lo vamos a prestar mucha atención, pero la hiperconjugación, ya, no, creo que la lámina sí la tengo mejor aquí. Quería ver una animación, pero no está disponible. La hiperconjugación, que eso no lo vamos a ver mucho, es un efecto en el cual yo puedo hacer un fenómeno de resonancia, porque una de las características que tiene la resonancia es que es un efecto aditivo, es un efecto de largo alcance, que no disminuye por la distancia, pero que para que yo haga resonancia, yo tengo que tener un sistema conjugado. Llámese, tengo que tener todos los elementos con una dirección SP2 o SP, que yo pueda localizar el par de electrones en torno a la nube pi. Si yo veo este carbono que está aquí, él tiene una geometría trigonal planal, es decir, tiene una hibridación SP2 con sus ángulos de enlace a 120 grados, y este carbono que está aquí tiene una hibridación SP3. Esta hibridación SP3, como sabemos, es una geometría tetraédrica y que tiene un ángulo de enlace 109,4 grados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tengo un fenómeno de hiperconjugación, es un fenómeno que explica algunos casos de acidez en el cual un carbono con hibridación sp3 se conjuga con un carbono con hibridación sp2. Básicamente se rompe este enlace carbono-hidrógeno
Ahora, donde no existía un doble enlace, formaron un doble enlace, y esto es lo que está representando aquí, es un solapamiento. Y este protón queda en su forma aislada como un par conjugado cerca de la nube electrónica. Y eso es como una resonancia, o no es como, es una resonancia de no enlace. Eso es como le digo, hiperconjugación es el caso de una resonancia de no doble enlace, en donde un carbono con hibridación sp3 que tiene un ángulo de enlace 109,4 grados centígrados, está cerca de un carbono con hibridación sp2 que tiene un ángulo de enlace de 120 grados centígrados, y ocurre el traslape entre este orbital híbrido sp3 con un orbital p vacío para formar un nuevo enlace, un orbital pi, y dejar un elemento aislado. Esto es un caso que yo lo explico, pero no lo tiendo a preguntar porque es un fenómeno mucho más avanzado, lo que estamos viendo de la hiperconjugación. Inclusive esto se ve ya en los cursos avanzados de química orgánica, pero es bueno que sepan qué es esto. Algo que sí es importantísimo y que sí les voy a preguntar muchísimo en el examen, tiene que ver con el efecto estérico. Cuando yo hablo de efecto estérico, hablo de impedimento estérico, hablo de repulsiones electrostáticas, ¿ok? Producto de elementos que son sumamente voluminosos. Es decir, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el tema de estereoquímica, nosotros teníamos una silla y nosotros decíamos que los compuestos más estables en esa silla eran los elementos que tuvieran los grupos más voluminosos, por ejemplo, los grupos alquilos en posición ecuatorial, porque en posición ecuatorial, si yo tendría aquí otro grupo alquilo, ¿verdad? Esta silla era inestable porque yo tengo repulsiones 1,3 diaxiales, ¿verdad? Aquí hay repulsiones, si este es 1, este es 2, este es 3. Si este es 1, si me por aquí 2, 3, eso se llaman repulsiones 1,3 diaxiales. De igual manera, vamos a ver en el efecto de la acidez. La acidez, el compuesto más ácido, va a ser aquel que tenga menores efectos de repulsión electrostática, porque básicamente los efectos estéricos sencillamente lo que me van a decir es que me van a impedir que yo deslocalice densidades electrónicas. Entonces, vamos a tratar de ver si lo podemos ver en una representación, ¿ok? Tengo el ácido, ok, si yo tengo este compuesto, este es el ácido benzoico en agua pierde este protón para formar el ion hidronio, de manera que el hidronio sería el ácido conjugado del agua y el ion benzoato sería la base conjugada del ácido acético. Y como sabemos, aquí hay deslocalización por cargas negativas. Si ahorita yo tengo el ácido, si esto es 1 porque es la prioridad, esto es 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5 y esta es la posición 6, este es el ácido 2,6 diterbutil, el ácido 2,6 diterbutil, porque son grupos terbutilos, benzoico. Yo veo que este compuesto tiene un pKa mayor que este compuesto. Entonces, es menos ácido el ácido 2,6 diterbutil benzoico. ¿Pero por qué es menos ácido el ácido 2,6 diterbutil benzoico? Sencillamente porque la repulsión electrostática que forman estos grupos diterbutilo van a hacer que yo pierda una pérdida de la coplanalidad. Es decir, básicamente, déjenme activar la cámara para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Lo que está ocurriendo, vamos a dejar de, parcialmente, vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a abrir esto, la cámara. Ok, entonces lo que está haciendo es que estos dos grupos metilos que están aquí van a hacer que aquí no haya tanta resonancia, porque este anillo o este compuesto va a perder la coplanalidad, va a tener que girar para tener estabilidad en la molécula. Vamos a ver, tratar de verlo con una animación. Déjenme compartir pantalla de nuevo. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Ok.
Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a borrar esta estructura que está aquí, vamos a dibujar al ácido benzoico. Ácido benzoico vendría siendo así. Aquí tengo un enlace sencillo. Aquí, déjenme, me equivoqué. Aquí tengo oxígeno y oxígeno. Ok, limpio la estructura. Si limpio mi estructura, vamos a mover esto acá. Y ahorita me voy a poner al otro compuesto que tenía, que era el ácido 2,6 diterbutil benzoico. Entonces, en el ácido 2,3 diterbutil benzoico, tengo uno, ajá, este es el 2, no, disculpen, aquí hubo un error. Vamos a sacar aquí para que no forme enlace. Y aquí está el ácido 2,3 diterbutil benzoico. Vamos a ver si el programa puede optimizar y entender lo que les estoy tratando de explicar. Ok, aquí, déjenme ver que aquí hay un... Vamos a volverlo a dibujar porque ahí vi algo que no me gustó del ángulo de enlace que puso. O capaz que ya lo está representando con... Ok, vamos a hacer la limpieza de la energía. Vamos a ver si es posible. Ok, sí, sí, lo está haciendo. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ponernos aquí con un light shot. Ya, desde ponerlo en light shot, déjenme. Voy a quitar el light shot. Ok. Fíjense, está bellísimo esta representación. Fíjense, aquí tenemos la representación 3D de la molécula. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este punto de vista? En este punto de vista, vamos a poner primero color amarillo. Ok, entonces fíjense, cuando yo pierdo este protón que está aquí, que era el hidrógeno que ustedes tenían, él pierde ese protón y me queda los dos pares de enlaces acá con mi carga negativa. Entonces, esto viene para acá y esto viene para acá, ¿verdad? Aquí tengo resonancia. ¿Qué está ocurriendo acá? Que estos dos grupos terbutilo están haciendo lo que les dije con anterioridad. Están haciendo que gire este, este protón que pierdo aquí, que gire el grupo del ácido carboxílico y por lo tanto la deslocalización por resonancia que yo inicialmente iba a tener entre los dos átomos de oxígeno y el átomo de carbono va a ser mucho más difícil. Y eso es lo que nosotros llamamos en química orgánica una pérdida de la acidez por un efecto estérico, básicamente, fíjenselo aquí, por una pérdida de la coplanalidad. ¿Ok? Déjenme ver cómo vamos con... Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir explicando los efectos estéricos. Entonces, ¿qué es el efecto estérico? Se da por grupos voluminosos. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy tratando una serie de compuestos, fíjense, aquí tengo el ácido acético en una mezcla de solventes, va a ser, fíjense que el pKa, generalmente el ácido acético, el pKa del ácido acético, que yo lo tengo aquí, es 4,8. Pero en este caso, cuando yo tengo una mezcla de solventes donde tengo 50% metanol, 50% agua, como el metanol tiene una constante permeabilidad eléctrica menor al agua, definiéndose que una constante permeabilidad eléctrica es aquella constante que indica sencillamente la capacidad que tiene un elemento de la capacidad que tiene un determinado elemento de atraer, de separar cargas, perdón, y el metanol es menos polar que el agua, en una mezcla de solventes metanol-agua, el pKa disminuye por el efecto del metanol. El metanol lo que está haciendo sencillamente es que él está y no va a ser tan eficiente para separar esas cargas. Fíjense, si ahorita yo tengo el mismo ácido acético, pero le estoy colocando un grupo metilo, un grupo y dos grupos de butilo, ¿qué va a ocurrir?
va a ocurrir que su pK swap va a seguir aumentando, él es menos ácido. ¿Por qué? Porque va a disminuir esta deslocalización electrónica. Adicionalmente, que yo estoy incrementando el tamaño de la cadena carbonada y al agua le va a ser más difícil solvatar este compuesto. Estoy comparando. Igual con el ácido benzoico, el pK swap generalmente es menor. Aquí es 5,05, pero si yo ahorita le coloco esos dos grupos terbutilos que estábamos viendo, fíjense cómo el pKa aumenta en 1,2 unidades, porque dificulta la deslocalización electrónica. Igual pasa con las bases, que lo vamos a ver más a futuro, que las bases, como su basicidad va a depender de qué tan disponible esté ese par de electrones, si yo tengo una anilina, si tengo una anilina, la anilina es un compuesto básico. Y yo ahorita le coloco dos grupos alquilos, ella deslocaliza carga por acá por resonancia, pero yo le coloco dos grupos alquilos aquí que impidan que esa carga se deslocalice, el compuesto va a ser más básico. Por eso lo vamos a ver cuando lleguemos a el efecto de la basicidad. Y aquí lo podemos ver perfectamente en este ejemplo, vamos a verlo ok, este es el 2,6 dimetil 4 para nitrofenol. Vamos a ver si lo puedo representar. Otra vez vámonos a MolView para ver si me reconoce esto. Ok, disculpen, me saqué MolView. Porque me gusta que lo vean en 3D para que vayan viendo las moléculas. Plop, aquí, cuando se meten ahí. Esto es pueden dibujar moléculas de manera gratis acá. Esto es libre acceso para todo el mundo. Ok, ahorita vamos a ver. Era un fenol y tenía un grupo metilo aquí, un grupo metilo acá, 1H, y aquí, perdón, disculpe, tengo un grupo nitro que vendría siendo nitrógeno, doble enlace, un enlace sencillo, y aquí tengo oxígeno y oxígeno. Y de este lado que está acá, fíjense que básicamente, ¿qué estoy haciendo yo? Yo tengo el 2,6 dimetil 4 nitrofenol y ahorita voy a obtener el 3,5 dimetil 4 nitrofenol o para nitrofenol, que sencillamente estoy colocando los grupos alquilos en posición 3 y 5. Aquí voy a obtener el mismo nitrógeno y en este mismo átomo de nitrógeno, oxígeno, oxígeno, y aquí tenemos el fenol. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer la limpieza de la geometría molecular en 3D. Fíjense que ahí ya lo giró, pero vamos a verlo aquí, vamos a pasarlo a 3D. ¿Qué va a ocurrir? Que si ustedes ven, cuando ustedes tienen los grupos metil, ok, no, no se ve tan bien aquí. Pero cuando ustedes tienen el grupo metilo, aquí lo que está pasando, el simulador no lo está representando de la manera tan adecuada. Yo localizo carga por acá y puedo deslocalizar, si pierdo este botón del fenol, la carga negativa en torno a este anillo aromático para que me llegue hasta este átomo de oxígeno. Pero en este caso, este grupo va a estar girado y por lo tanto no voy a poder localizar la carga negativa hacia ese hacia ese grupo nitro. Es decir, cuando yo tengo los grupos en posiciones 2 y 4, los metilos cerca del grupo H, yo localizo carga hacia el grupo nitro y el átomo de oxígeno. Pero cuando los tengo en posición 3 y 5, el grupo nitro va a ser de este. Entonces yo no voy a poder deslocalizar carga hacia ese átomo de oxígeno y por lo tanto la acidez va a disminuir. Vamos a volver a compartir la pantalla. Entonces, eso es lo que está pasando. Fíjense que cuando los tengo en posiciones 3 y 5, aquí está bien representado. El programa de modelado no lo representó de la mejor manera posible, pero aquí se ve como la pérdida de la coplanalidad. Es decir, esto
esta pérdida de la popularidad va a impedir que la carga negativa del grupo fenóxido se localice por resonancia hacia el grupo nitro. Ok, otro factor importante para yo ver si un compuesto tiene una característica ácida o básica, uno de los factores más importantes son los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno, como ustedes lo saben, se forma entre un elemento cargado negativamente como nitro, flúor, nitrógeno, oxígeno, a veces con cloro, y otro elemento, otro átomo de hidrógeno que está unido a un elemento electronegativo. Y este elemento electronegativo, sabemos que es X, es el mismo. Flúor, cloro, oxígeno y nitrógeno, principalmente con oxígeno y nitrógeno. De manera que es una interacción a largo alcance, es óptima cuando está en 3,4 unidades, 4 angstrom de distancia de separación o menor. Entonces, el puente de hidrógeno me va a favorecer, me puede aumentar o disminuir la acidez. ¿Qué significa? Que si el puente de hidrógeno se forma antes de la pérdida del protón, él va a disminuir la acidez. Mientras que si el puente de hidrógeno se forma después de la pérdida del protón para estabilizar la base conjugada, él va a aumentar la acidez. Entonces, si lo formo antes de que yo pierda ese protón, por ejemplo, aquí, fíjense, ortonitrofenol PKSUA 722 para nitrofenol PKSUA 7.2. Es menor en para que en orto. De hecho, habíamos visto que hay libros que reportan este valor en 7.13. Básicamente es por la resonancia que les había dicho, es más larga, mayor alcance, y también porque cuando yo tengo el grupo en posición orto, sabemos que este átomo de oxígeno tiene una densidad de carga parcial negativa, este hidrógeno, como está unido a un elemento electronegativo, tiene una densidad de carga parcial positiva, y se va a formar un puente de hidrógeno intramolecular en el compuesto, en el ortonitrofenol, y por lo tanto va a dificultar que se pierda, en cierta manera, se extraiga este protón para formar la base conjugada que vendría siendo, como ustedes saben, el ortofenolato o el ortonitrofenolato o el ortonitrofenóxido. Ok, entonces fíjense, mientras que en el caso, disculpen, del ácido benzoico, perdón, del ácido salicílico, que es un ácido que tiene muchas aplicaciones, en ciencias farmacéuticas, especialmente en el área dermatológica, se utiliza mucho para generar peeling en la cara para el tratamiento del acné. Entonces, cuando yo pierdo el protón del ácido carboxílico, pierdo el ácido carboxílico porque es el primer protón que sale, por como vimos con anterioridad, el carboxilato, el ácido carboxílico es más fuerte que el fenol porque las estructuras de resonancia o el híbrido de resonancia contribuyen de igual manera, va a poseer una, voy a formar lo que vendría siendo un puente de hidrógeno intramolecular, porque es la misma molécula, pero es después de la salida del enlace. Entonces, en este caso, al estabilizar la base conjugada, el puente de hidrógeno va a incrementar la acidez. Es uno de los factores más complicados de ver porque tienen que analizar si el puente de hidrógeno se forma antes de la pérdida del protón o después de la pérdida del protón. Si se forma después de la pérdida del protón, sencillamente yo lo que voy a obtener es que voy a aumentar la acidez. Si se forma antes, voy a disminuir la acidez. Y aquí tenemos un ejemplo de la formación de puentes de hidrógeno y que yo lo pudiera ver con los pKa del ácido oxálico o de ácidos dicarboxílicos. Fíjense, vamos a ver, ¿será que yo puedo? A ver, vamos a hacer esta captura de pantalla aquí. Y vamos a irnos a nuestro whiteboard. Vamos a poner acá. Ok, vamos a ver si yo pongo acá. Aquí falta borrar algo.
y aquí. Entonces, y vamos a ver si yo puedo pegar esto acá. Ok, perfecto, sí lo puedo pegar. Entonces, fíjense, vamos a ver si yo puedo mover este video. Aquí, perfecto. Ahí tenemos el pKa de distintos ácidos dicarboxílicos y tengo el ácido oxálico. Entonces, vamos a dibujar ese ácido oxálico con sus equilibrios para que ustedes vean la representación estructural. Todo se representa estructuralmente con la estabilidad de la base conjugada. Si tengo el ácido oxálico, ese sería mi ácido oxálico C2. Tengo los dos oxígenos o cuatro hidrógenos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En un medio como el acuoso, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a poner, inicialmente, a mí me va a costar, en cierta manera, perder ese protón. ¿Por qué? Porque este hidrógeno, yo pudiera representarlo, vamos a cambiar el color, pudiera representarlo como que forma un puente de hidrógeno intramolecular y por lo tanto no va a ser, a pesar de que es ácido, no va a ser tan ácido y pierdo el primer protón. Siempre es más fácil extraer el primer protón. ¿Por qué es más fácil extraer el primer protón en cualquier sustancia? Bueno, es más fácil extraer el primer protón en cualquier sustancia porque yo no tengo repulsiones de cargas adyacentes. Ahorita, cuando yo quiero extraer el segundo protón en este equilibrio que está aquí, disculpe, yo quiero extraer este segundo protón. Entonces yo aquí tengo un equilibrio y cuando extraigo el segundo protón, fíjense que ahorita yo voy a tener cargas negativas adyacentes y por lo tanto siempre es más fácil extraer un protón que otro protón. De manera que esto, generalmente, la molécula debe rotar, o sea, formar un nuevo conformer, para que las cargas negativas, es decir, cargas del mismo signo, estén lo más alejadas posible. Y por lo tanto, cargas negativas lo más alejadas posible. Ok, entonces, fíjense, por eso es que generalmente cuesta, es más difícil extraer el primer protón que el segundo protón. Y aquí está la explicación, ya lo vimos, de que generalmente extraigo el primer protón, el puente de hidrógeno intramolecular es favorable, me puede incrementar la acidez si se me forma después, si no me la dificulta. Pero aquí tengo la repulsión electrostática generada por cargas de igual signo. Y por lo tanto, esto no me va a favorecer a la pérdida del segundo protón. Ok, sumamente importante, esto que está aquí es el efecto de cómo yo puedo formar sales. Este es el principio de la formación de la separación de mezclas, que si yo tengo el ácido láurico, a este ácido láurico, si yo lo pongo con hidróxido de sodio, yo puedo formar la base conjugada. En este caso, ¿cuál es la base conjugada? Sería como tengo, perdón, hidróxido de potasio, sería una sal. Yo pudiera haber extraído ese protón de ese ácido carboxílico, porque es un ácido fuerte, con bicarbonato de sodio, que es una base débil, para formar la otra estructura que yo puedo representar todo esto como R, para que sea más sencillo de escribir para mí, R o H menos sodio más ácido carbónico, ¿verdad? Y como ustedes saben, el ácido carbónico, esto que está aquí, es una especie sumamente inestable y fácilmente se descompone en CO2 y agua.
Entonces, esto vendría siendo lo que es el proceso de separación de sales, formación de sales, que es sumamente importante para la extracción, porque ustedes cuando vayan a buscar las reacciones químicas que vayan a estudiar, si tuviéramos, por ejemplo, química orgánica 2, es complicado porque el último tema son reacciones orgánicas. Y en reacciones orgánicas, ustedes tienen que saber todas las reacciones que vienen en química orgánica 2, pero también tienen que saber reacciones de química orgánica 1. Entonces, siempre busquen como primera reacción la reacción ácido-base, porque es la reacción más rápida que ocurre y es aquella que ocurre sin, no hay impedimento estérico para la extracción o aceptación de un protón. El impedimento estérico es muy pequeño. Y eso lo vamos a ver más adelante en las reacciones de sustitución nucleofílica alifática vía luz de alquilo. Déjenme ver cómo estamos aquí en la clase. Ok. Hola Lani, bienvenida. Entonces, si nosotros tenemos el factor principal que vendría siendo, ya, perfecto. El factor principal que vendría siendo las extracciones de las mezclas. Si yo tengo esto, por ejemplo, el ácido benzoico es un ácido que es insoluble en agua. Y es insoluble en agua sencillamente porque a pesar de que él puede formar puentes de hidrógeno en este grupo, el grupo de ácido carboxílico, el grupo funcional carboxilo, puede formar puentes de hidrógeno con el agua, el tamaño de la cadena carbonada es muy grande y su solubilidad él es parcialmente insoluble, o sea, es poco soluble. Pero si yo quiero incrementar la solubilidad, sencillamente, yo puedo hacerlo reaccionar con una base, como les dije, ácido, una base fuerte como hidróxido de sodio, generalmente es al 5 o 10% de hidróxido de sodio es suficiente para desprotonar un ácido carboxílico, o en bicarbonato de sodio, que aquí utilizamos concentraciones mayores, 10%. O sea, yo puedo separar un ácido fuerte con una base débil como bicarbonato de sodio o con una base fuerte como hidróxido de sodio, para formar el respectivo benzoato de sodio. Y de igual manera, una mina, esta es una mina aromática tipo anilínica, es un compuesto que tiene un par de electrones disponibles en torno al anillo aromático. Él puede solubilizarse en agua debido a que el ácido acético es dador de protones, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Puedo formar lo que es una sal soluble, que en este caso sería el clorhidrato de alinonio. Alinina forma el ion alinonio. Y como tengo un cloruro, sería un clorhidrato de alinonio. Este es el principio activo de muchos medicamentos que sufren reacciones ácido-base a nivel del organismo, como por ejemplo la hidrocortisona, que es para el tratamiento de reacciones alérgicas. Una forma de hacerla más soluble este fármaco y poder es introducir un grupo funcional ácido carboxílico, porque el grupo funcional, esta es la hidrocortisona. Fíjense que él es poco soluble porque los alcoholes son ácidos muy débiles. Es importante y menos mal que está quedando grabada la reflexión. Son ácidos muy débiles porque es difícil extraer este ion hidroxilo porque lo que va a formar es un alcóxido y estos alcóxidos que son alcoholes cargados negativamente no van a tener van a tener a ser muy reactivos. Y acuérdense que en acidez, y se lo he repetido muchas veces, uno lo que ve es la estabilidad de mi base conjugada. Si yo le introduzco un grupo de ácido carboxílico, este compuesto fácilmente se desprotona y voy a incrementar la solubilidad y por eso es que nosotros lo vemos como comprimidos en forma de en administración en forma oral. Ok, esto es simplemente una pequeña teoría que estamos viendo que tiene que ver con lo que es la administración de fármacos. Ustedes van a profundizar esto cuando estemos en la parte de química orgánica 3. Siempre les digo, para que sepan, es química de medicamentos, que van a ver todos los procesos que son involucrados en la aplicación o el suministro de un fármaco, que tiene que ver con procesos de absorción, que son cómo el fármaco se administra, si el fármaco es suministrado vía intravenosa, es suministrado vía oral,
eh, cómo atraviesa las distintas membranas lipofílicas. Y básicamente esto va a depender de un factor muy importante, que es el log-P, que es el coeficiente de reparto. Cuando una sustancia es un coeficiente de reparto, log-P, que tiene que ver con la solubilidad o la concentración de la especie en un solvente orgánico, como octanol, ahorita no recuerdo si es un octanol, y el agua. Entonces, si este valor es mayor a 1, significa que el compuesto es muy soluble en octanol y es un compuesto que es hidrófobo, y por lo tanto el compuesto, al ser hidrófobo, él va a poder atravesar membranas lipofílicas, porque como sabemos, a nivel de nuestro organismo nosotros tenemos una zona que es una bicapa lipídica, y entonces yo tengo que tener un compuesto que sea no polar para poder atravesar esta bicapa lipídica. Y si es un compuesto que tiene un log P menor a 1, el compuesto va a tener una baja absorción. ¿Por qué? Porque va a ser fácilmente ionizable y va a formar fácilmente cargas positivas o negativas. Un compuesto cargado negativamente o cargado positivamente no va a poder atravesar de manera sencilla estas bicapas. Y esto está en el Stanley Pine, que es muy importante. Esto está en el Stanley Pine. Y también está en los paneles, que son los valores de pKa de distintas sustancias. Vamos a ver, por ejemplo, el ciclohexano tiene un pKa de 52. Quiere decir que si yo pierdo el protón y formo la base conjugada, esto es sumamente reactivo. Esto no, prácticamente el ciclohexano no pierde el protón. Fíjense, si nos vamos por aquí alrededor de 16, tenemos el etanol y tenemos el agua y tenemos el metanol. El etanol tiene un pKa de 16 para formar el etóxido, el agua forma el hidróxido y el metanol forma el metóxido. Y también si nosotros nos vamos, por ejemplo, tenemos el fenol, eh, disculpe, aquí estaría, no, bueno, bueno, tenemos al metanilfenol, que el pKa es de 9.3, tenemos los isómeros, para ver, no lo incluye. Ah, no, aquí está. El isómero orto y para con dos sustituyentes de grupos nitro, en donde como el efecto inductivo y el efecto de resonancia son aditivos, yo en posiciones orto y para tengo dos efectos inductivos y voy a tener dos efectos de resonancia, porque de ejercicio de tarea pueden ver cómo la carga negativa se va a localizar sobre este grupo nitro en posición orto y sobre este grupo nitro en posición para. Tenemos los compuestos que son los iones de amonio, que fíjense el peso es alrededor de 2,5, y ahorita vamos a ver a los ácidos orgánicos fuertes, que por ejemplo el ácido pícrico es un ácido orgánico muy fuerte porque es un fenol. Para este fenol yo le coloqué ahorita tres grupos nitros, dos en posición orto y dos en posición para, de manera que tengo tres efectos inductivos y tres efectos de resonancia. Y tenemos, por ejemplo, el ácido fluoracético, empleado también muchas veces para hacer tratamientos dermatológicos, que tiene un pKa de 0.2. Y por aquí pudiéramos ver ciertos ácidos. Déjenme ver si los incluye en la tabla. El ácido sulfúrico, ciertos ácidos sulfídicos, fíjense. Como tiene un pKa menor a 0, un pKa negativo, quiere decir que el compuesto es sumamente ácido. Ok, fíjense. Vamos a dejarlo hasta acá, y la próxima clase comenzaríamos con lo que tiene que ver con la fortaleza de las bases. Para el parcial que se ha corrido, el parcial ya no va a ser el martes, sino va a ser el próximo viernes, solamente va todo lo que hemos visto, está así, de manera que el contenido programático van a tener más de una semana para estudiar, o sea, culminamos una semana antes. Si tienen alguna duda, por favor, me consultan, y si no, podemos dejar por culminar la clase hasta hoy y mañana nos veríamos online a las 8 de la mañana. Esperemos que el internet se porte muy bien y para grabar las clases y subírselas también al grupo, al YouTube. Si tienen alguna duda, ok.
Si no hay duda, chicos, igualito me pueden escribir por el grupo de Facebook Messenger. Lo dejamos hasta aquí y que pasen feliz noche, que descansen y bueno, nos veríamos mañana. Mm.